mano derecha, para empezar este mensaje, la ponga sobre tu cabeza, así como cuando. Y di conmigo: Señor, hazme sabio para elegir sabios. Amén. Si uno no es sabio, ¿cómo reconoce al sabio? Yuhu. Tenemos que ser sabios, porque si somos sabios es porque tenemos sabiduría, y entonces a través de la sabiduría reconoces la sabiduría en otros. Este proceso de elegir gobernantes es importante que nosotros los ciudadanos crezcamos y maduremos para entonces de forma madura elegir a los gobernantes. Ahora, no basta elegir a una cabeza adecuadamente, tenemos que elegir al resto también. Mira lo que dice aquí la palabra. Cuando Moisés es electo por Dios para liberar al pueblo de Israel del yugo de los egipcios, le da este consejo en Éxodo 18:20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. A ver, todo el mundo diga conmigo: leyes. Diga conmigo: un país necesita leyes justas. ¿Cuántos creen que necesitamos leyes justas en cada país? Amén. La Biblia dice: enséñale al pueblo las leyes y ordenanzas y que caminen en el camino correcto. El camino correcto uno lo camina gracias a las leyes y a las ordenanzas. Usted va en una carretera y le ponen camino sin fin, no siga. Curva peligrosa a 100 metros, frene un poco, va a pegar la cabeza en el windshield. Las ordenanzas, las leyes, las instrucciones nos pueden mantener en el camino ¿qué? Correcto. Pero en el verso 21, a ver, todos lo leen conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Leámoslo pues. Dice así: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de ¿qué? Virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Todo el mundo diga: organización. Ahora tenían leyes, tenían organización, pero necesitaban las personas que califiquen para esa organización bajo esas leyes. ¿Todavía está acá? Esto es hermoso. Les dice: además de enseñarle las leyes, debes escoger personas. Entonces, si logramos nosotros con la oración pedirle a Dios que nos dé un sistema de leyes justas con las personas correctas y los ciudadanos correctos, tendremos una nación justa. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a poner su granito de arena en lo que a ti te toca para que esta nación sea leída como una nación de justicia? Amén. Muy bien. Entonces mira lo que dice aquí: que sean temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, porque los hijos, ¿qué le pasó a los hijos de Samuel? Por la avaricia aceptaron el soborno, corrompieron ¿qué? Corrompieron el derecho. Muy bien. Proverbios 11:14 dice así: donde no hay dirección sabia, todo el mundo diga sabia. No basta dirección, si cualquiera puede dirigir, pero a veces dirigimos sin poner la sabiduría. Dice: donde no hay dirección sabia, ¿caerá quién? El pueblo. No solo caen los gobernantes, hermanos, el pueblo puede caer. Se derrumba una nación. Luego dice: mas en la multitud de ¿qué? Consejeros, ¿hay qué? ¿Hay qué? Muy bien. Entonces, cuando uno va a elegir un presidente, debe de procurar a través de lo que se pueda y de quien se pueda averiguar si los consejeros de esas personas realmente son sabios, porque en ese consejo sabio lo que hay es seguridad. Y si queremos una nación con seguridad, lo que necesitamos es una nación sabia, que cuente con buen consejo, oportuno, a tiempo, correcto. Que la gente cuando vaya a hacer algo, alguien le diga: eso no es de Dios.
Y el otro va a decir, pero eso conviene, aunque convenga, no importa que convenga, si no es de Dios, no, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no tememos a Dios, no podemos gobernar. ¿Cómo así temer a Dios? Es un respeto a Dios, porque la tierra, la plenitud y todo lo que en ella hay, sí, el propietario es Dios. Si el propietario es Dios, a Dios le vamos a dar ¿qué? Las cuentas. ¿Todavía están aquí? Nuestro sistema de creencias son importantes como ciudadanos. ¿Qué creemos? ¿En quién creemos? Practicamos lo que creemos. En una familia no se necesita, para que sea buena familia, un buen papá con una mala mamá. Usted necesita un buen padre, una buena madre y buenos hijos. La suma de esto da una buena familia. ¿Todavía están acá? Pero no basta que uno sea el bueno. No, tienen que ser todos los que hagan lo correcto. Entonces, ¿cuál es la vida espiritual de una familia? Es la sumatoria de la vida espiritual de cada individuo de dicha familia. ¿Cuál es la vida que Guatemala va a tener? La sumatoria de la calidad de vida que todos podamos desarrollar. Ciudadanos y gobernantes, los dos juntos, construyendo una mejor nación, un mejor país. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 7, se pone esto más que hermoso. Me gusta esto. Primera de Reyes 3:7 dice: ahora pues, Jehová Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Ojo, ojo con lo que dice Salomón. Salomón no dice, como soy el hijo, a mí me toca pues. No, dijo, Jehová me puso, porque aún siendo el hijo, Jehová podría no ponerme. ¿O no le pasó eso al hijo de Saúl? Al que le tocaba gobernar después de Saúl fue a Jonatán. Pero Dios no puso a Jonatán, fue a poner a David. Entonces Salomón no se jacta de ser hijo de David, sino dice, fue Jehová el que me puso a mí. Y cuando Dios se le aparece en el sueño, le dice Dios, pídeme lo que quieras. Pongan atención a esto. Él es hijo de David. Él sabe todo lo que Dios le dio a David. Él sabe cuántas victorias tuvo David. Pero entonces viene Salomón y al aparecerse Dios, le dice así: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Seré muy hijo de David, pero no sé nada. Reconoce lo que no sabe para adquirir lo que necesita saber. No hay peor cosa que la prepotencia en algún gobernante o candidato ofreciendo que todo lo va a resolver, porque él y todos nosotros sabemos que no es posible. Y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Era un joven sin experiencia, pero con el temor de Jehová. Porque si no hubiera tenido el temor de Dios, ni siquiera le dice, soy joven y no sé hacerlo. Respetó a Dios en ese momento. Y en el verso 8 dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Digan conmigo fuerte, enfoque. Salomón estaba enfocado a lo que Dios lo había llamado. Me pusiste para gobernar y, siendo sincero, Señor, no sé cómo hacerlo. Por lo tanto, dame un corazón entendido para que mi juicio sea sabio y pueda gobernar a un pueblo tan grande, es numeroso. Ni siquiera tengo el censo, no sé cuántos son, Señor. Por favor, dame sabiduría.
Y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pon atención. ¿Qué le pasó a los hijos de Samuel? Fueron presos de la avaricia, soborno, corrompieron ¿qué? El derecho, porque lo que andaban buscando en el cargo era ¿qué? Riqueza. Y cuando Salomón le pide sabiduría para hacer su oficio y su trabajo bien, entonces Dios le dice: además te daré la riqueza. Dios encuentre para este país gente deseosa de gobernar verdaderamente con sabiduría, y que no se preocupe de sus riquezas, porque si a Dios obedece, también le dará riquezas. También lo va a bendecir. Dios bendice al que obedece. Dios bendice al que es correcto y trabaja bien. El mismo David decía: yo pastoreé al pueblo de Israel con la integridad de mi corazón y la pericia de mis manos. No solo era correcto de adentro en corazón, sino era capaz de hacerlo. Tenía habilidad para hacerlo. El Señor quiere levantar este país y los países de la gente que nos ve. Verso 14. Ahora se pone algo que yo estoy seguro que no habían visto. Está muy ahí escondidito, pero es hermoso de verdad. Dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, ojo, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquetes a sus siervos. Eso fue lo que hizo Salomón. Vino delante de Jehová y presentó su sacrificio y sus ofrendas a Dios, al Dios de Israel, al Dios de su país, Jehová. Es de conocimiento de muchos, de que muchos gobernantes del mundo, no solo este país, no han consultado a Dios, no han bendecido su nombre, no han honrado a su nombre. Antes bien han consultado a brujos, y han dejado que brujería entre a esas esferas. No se trata solamente de gente correcta, sino gente con el Dios correcto, que amen a Dios sobre todas las cosas. Levanta las manos y di conmigo: en esta nación se va a adorar al Señor. Amén. Así es, hay que adorar al Señor. Con esto, jamás te quiero decir que es por evangélicos que hay que votar, porque hay evangélicos que hay que ver cómo cantan, pero no tienen temor de Jehová en sus corazones. Hay gente que no canta mucho, pero realmente tiene temor adentro del Señor y quiere hacer las cosas bien hechas. Que cuando le proponen decisiones y cosas, dice: no, momento, no. Vos, pero si esta está buena, sí, pero es incorrecta. Eso no le agrada a Dios. Vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. En otras palabras, el temor de Dios es: no se pase de inteligente, pues. No se requiere ser muy inteligente, pero se requiere respetar a Dios. De Dios es esta tierra. De Dios es.
Mira lo que dice Primera de Reyes 3:16, el siguiente versículo. Y ahora agárrese la silla porque esto se pone fenomenal. Y dice aquí: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él para que juzgara un caso. ¿Cuál era el caso? Pero pongan atención, el caso era este. Llegan las 2 rameras y una le cuenta la historia. Mira, le dice: yo tuve un bebé, a los pocos días mi compañera tuvo su bebé, y pasado un tiempo una de ellas se durmió sobre su bebé y murió. Entonces ella le dijo: cuando yo vi a mi bebé que estaba muerto y le presté atención, vi que no era el mío. A mí me cambiaron el bebé, ¿verdad? Y la otra dijo: no, ese es tu bebé, el que está vivo es el mío si estaba en mi cama. Y empezaron a discutir ellas, ¿verdad? ¿De quién era ese bebé? Y viene Salomón, la historia ustedes la conocen, y dice: ¿saben qué? Traigan el bebé y pártanlo a la mitad. Denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y entonces la verdadera madre levanta la mano y dice: no, denle el bebé a la otra, pero no lo maten. Y Salomón dice: ella es la verdadera madre, désenlo. El primer caso que va a juzgar como gobernante Salomón es el de una ramera. ¿Quién le haría hoy justicia a una prostituta? Primera Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Diga conmigo fuerte: sabiduría de Dios. O sea, ¿qué era lo que Salomón tenía dentro? ¿Sabiduría de qué? Esa sabiduría de Dios no desechó a la ramera, sino que le dijo: te haré un juicio justo. Ven. Y juzgó Salomón. Que esa sabiduría que Dios le dé a Salomón le sea concedida a todos aquellos que estén en cargos públicos de gobierno, que se lo estén pidiendo con corazón sincero al Señor, y tendremos una mejor nación. No se trata, señores, de ser católico evangélico. En este caso se trata de ser sabios, de tener la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que no hace acepción de personas. Les voy a dar algunos versículos así, uno tras otro, para que los escriban. Dice Deuteronomio 1:17: no hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Eso es Moisés. Proverbios 1:7 dice, en la versión Dios habla hoy: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 31:4: no es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Está hablando de embriagarse. Dice: no sea que bebiendo olviden que la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí le están dando un consejo a un gobernante que estaba tomando. Él dijo: no sigas tomando, vas a pervertir el derecho. ¿Por qué? Porque ya con los tragos te olvidas de la ley. Por eso es que los gobernantes, dice la Biblia, deben de ser sobrios. No se refiere solo al licor, sino sobrios en su carácter. Romanos capítulo 13, verso 3. Dice así: porque los magistrados, mire, ahora ya habla de magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pidamos a Dios que
en este proceso y en esta democracia, la gente sepa que aunque es un servidor público, primero es un servidor de Dios. Porque las naciones son de Dios. Que sepan que es a Dios a quien sirven para entregar a Él un mejor país, una mejor nación y mejores personas. De hecho, los gobernantes son los que nos deberían dar los mejores consejos para vivir. Como era en este tiempo. Dice aquí, verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o impuestos, porque son los servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, toda ley debe ser escrita para que se cumpla, ¿qué? Mandamiento de Dios, amar al prójimo. Las leyes deben de buscar que los ciudadanos practiquemos el amor de los unos para con los otros que Dios nos da. Dice la palabra aquí en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Se lo leo en la versión Dios habla hoy. Leámoslo todos juntos, por favor. La justicia es el orgullo de una nación, el pecado es su vergüenza. Levanten las manos y digan: Señor, danos una nación donde exista la justicia y eso sea nuestro orgullo. Amén. Muy bien. Eclesiastés capítulo 10 verso 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Este mismo verso en la versión Dios habla hoy dice: dichoso el país que tiene un rey honorable y en el que los gobernantes comen a la hora de vida para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Ahí mismo en Romanos 13 verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que la base de una correcta sociedad es el amor. El amor trae el respeto. Si nosotros somos portadores de ese amor, démoslo, incluyendo a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. En esto se resume toda la ley, dijo Jesús. En que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, toda la ley que Dios dio era para que eso se cumpliera. Y dice aquí Proverbios 20:28: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Dios habla hoy, esa versión dice: el rey se mantiene seguro en su trono cuando practica ¿qué? Levanta tus manos y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en nuestra boca hay un milagro. Fuerte el aplauso al Señor. Amén. Toma tu lugar. En Lucas capítulo 5 verso 1 voy a leer una historia
que he predicado no sé cuántas veces, pero hoy la vamos a ver desde otro ángulo. Aunque es la misma historia, la enseñanza es otra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Era un gentío agolpado para escuchar la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que es Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Quiero hacer un paréntesis aquí. La fe de Abraham, cuando Dios le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. Y la verdad, yo pasé por ese pasaje no sé cuántas veces y no vi lo que Juan por alguna razón vio, que eso se lo dijo Dios de día a Abraham. O sea, Dios, de día nosotros sabemos que están las estrellas, pero no las logramos ver, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios puso a Abraham, dice: si puedes contarlas, ¿cómo las voy a contar? No sé que sean muchas, es que no las miro. Pero Abraham inmediatamente se puso a contar por fe estrellas. No me digan que Abraham nunca había visto estrellas de noche. Claro que las había visto, pero ahora las tenía que contar de día. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la semana después siguió con el tema, hablando de la obediencia rápida y la obediencia lenta. Abraham era rápido para obedecer y Jonás fue muy lento para obedecer. ¿Qué consecuencias se vivieron? Que entre más se tardaba en obedecer Jonás, peor le fue. Ojo a lo que te digo ahora. Conocí a una persona que, así como este papá del niño que caminó, dijo: creo que me debo congregar, una luz me dijo algo, ¿verdad? Que siga a Jesús. Conocí a una persona que mucho tiempo le di palabra al Señor, un hombre de negocios. Un día me lo encuentro, después de tal vez un año de no verlo, y me dice: Cash, le quiero contar algo, que recibí a Jesús en el corazón y me estoy congregando. Esa es la parte buena. La parte triste, me dijo, es porque mi esposa enfermó y murió. Y en lugar de haberme acercado a Dios por amor, me acerqué por dolor. ¿Cuándo se acercó este hombre del video? Se acercó por el dolor, no se acercó por el amor. A mí me marca un poquito de error algo. Yo entiendo que la iglesia está para los necesitados y siempre estará para los necesitados, pero debería estar llena de los bendecidos, ¿no creen? Que sea más poderosa la gratitud que tenemos para con Dios por la familia que nos dio, por la salud que tenemos, ¿sí? Por el trabajo que nos ha dado, por la vocación, por el propósito de vida que nos otorgó, por las oportunidades que hemos tenido, que acercarnos, lo cual no está mal, por todo lo demás y lo contrario a eso. Me acerco porque la familia me salió mala, me acerco porque estoy enfermo, me acerco porque me quebré en la empresa. Está bien, igual acércate. Lo que no se vale es estar tan bendecido y alejarte. No te acerques por dolor, acércate por amor. Aquí está entonces ahora, en esta historia que vemos, está Pedro, ¿verdad? Pasa toda la noche trabajando sin fruto alguno. Como dije en otras enseñanzas, seguramente tenía un gran clavo económico para pasar 12 horas tirando la red sin sacar nada. Como lo he dicho siempre, si tienes la bodega llena de pescado, a las 3 horas dice: vámonos, hoy no vamos a pescar, pero tengo con qué vender, de la venta voy a pagar la planilla, pagar la renta, qué sé yo. Pero no fue así. Se tiró toda la noche pescando, pero tuvo obediencia rápida. Le dice: echa la red para pescar. 6, dice él: más en tu palabra la voy a echar. Y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pon atención a esto. Pedro echó la red, pero podía haber tenido 1000 argumentos. Primer argumento válido, pero
no aceptable aquí. Tú eres carpintero, yo soy el pescador. Me pasé toda la noche sin pescar nada. Ahora resulta que tú como carpintero eres mi asesor para pescar. Eso es un argumento de una persona inteligente que sabe su profesión, que la conoce muy bien. Sin embargo, él dijo, está bien, reconozco que no pesqué nada. Por más pilas que soy para pescar, no saqué nada. Por más que sé leer la marea, no pesqué nada. Por más que la luna está en la posición que tiene que estar para pescar, no pesqué nada. Pero en tu palabra echaré la red. Diga conmigo, echaré. De nuevo di echaré. Di echar. Pongan atención acá. ¿Quieren crecer en el Señor? ¿Quieren ver a Dios? ¿Quieren ver a Dios en sus vidas? Pónganle atención cuando lean a los verbos. Los verbos. Lee el verbo de lo que Dios le toca hacer y tranquilo que Él lo va a hacer. Lee el verbo de lo que te toca hacer a ti y hacelo tú, porque Dios no lo va a hacer por ti. Jesús le dijo, echa la red. Pero muchos que quieren que Jesús suba a la barca y que Jesús eche la red. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo así? Él no va a echar la red por ti. Él te dijo, toca y se te abrirá. Busca y hallaréis. Pero yo no voy a buscar por ti, ni voy a ir a tocar puertas por ti. Te toca a ti. En otras palabras, de nuevo diga conmigo, verbo. De nuevo, di verbo. ¿Qué vas a leer en la Biblia? ¿Qué vas a buscar? Porque en el verbo descubrirás qué te toca a ti y qué le toca a Dios. No los cruces. ¡Yujú! No cruces los verbos. No es lo mismo trabajar solos toda una noche que trabajar un solo momento con la palabra de Dios a nuestro favor. ¿Se imaginó Pedro esa pesca? ¿Alguna vez Pedro había hecho esa pesca? ¿Alguna vez se le habían roto las redes y hundido las barcas? No. Él echó la red y ¿qué esperaba él? Bueno, si vamos a pescar algo, va a ser una pesca ¿qué? Normal del día y normal del momento durante el día. Ni siquiera todo el día. Voy a echar la red a ver qué va a pasar. Y la red se rompió. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Efesios 3:20 que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder de Dios que actúa en nosotros. Di fuerte, mucho más abundantemente. Puedes esperar mucho más abundantemente de lo que pides, pídelo. Y de lo que piensas. Él excede nuestros pensamientos y excede nuestras peticiones. Es un Dios que si le pides 10, mínimo te da 12. Si le pides 100, mínimo te da 120. No es el Dios que le pides 100, te da 80. En unidades de lo que querrás pensar. Solo es para que tu mente se enfoque en esto. ¿Qué sintió Pedro? ¿Qué sintió Pedro esa noche después de haber terminado? Esa madrugada cuando terminó las 12 horas sin sacar nada. Este fue mi último día. No voy a poder pagar la deuda. O qué sé yo lo que tenía. Él pensó muchas cosas. Yo pienso que hasta aquí llegué. No más. Debo cerrar el negocio. Voy a cerrar la empresa. Definitivamente no es la voluntad de Dios que siga pescando. Porque en un día normal de pesca no pesqué nada. Dios no está conmigo. Yo no sé qué cantidad de pensamientos invadieron la cabecita de Pedro, pero le aseguro que no eran precisamente pensamientos positivos. Ahora noten algo. La pesca sucedió después de la pésima pesca. Ojo acá. Después de la pésima pesca vino la mejor ¿qué? ¿La qué? La mejor pesca. Después de la peor temporada de pesca vino la mejor pesca de su vida. Di conmigo, mi mejor pesca está por venir. ¿Lo puedes creer? Eso, muy bien. Ahora ojo acá. Pero ¿qué observó Dios? Ahora viene el bombazo. ¿Qué observó Dios? Observó a un hombre esforzado, valiente, perseverante, santamente terco. Dijo, espérenme,
Señor, toda la noche trabajé y no saqué nada. Yo lo sé, Pedro, yo lo sé. Pero también sé otra cosa, que te mereces una buena pesca por el esfuerzo de toda esa noche. No te diste por rendido a la primera hora, ni a la segunda hora, ni a la tercera hora, ni a la cuarta hora. No dijiste llegamos hasta aquí, falta una hora, ¿qué vamos a lograr en una hora? Ya vámonos a la casa, estoy cansado. No dijiste eso, los demás te lo sugirieron, pero tú dijiste momentito, lo voy a seguir intentando, lo voy a seguir intentando. ¿Sabes que Dios lo que está observando no es tu resultado, es el esfuerzo con el que estás tratando de conseguirlo, y está a punto de bendecirte? Por lo tanto, sigue excavando hasta que encontres el tesoro que estás buscando. Tomás Alva Edison, inventor de la bombilla incandescente, ¿o estoy equivocado de inventor? ¿Estoy bien, va? Bueno. ¿Qué se dice de él? ¿Cuántos intentos tuvo de hacer el bombillo? ¿Cuántos? 1000. A ver, todo el mundo da 1000. 1000. ¿A vos se te quemó la sopa un día y no la volviste a hacer? 1000. Quiero que penses, ¿quién aguanta 1000 intentos? ¿Cuál es la diferencia entre él y el que también pensó lo mismo? Si Tomás lo hace, chish, lo hago yo. Al intento 100 lo abandona. ¿Qué pasa si al intento 100 lo hubiera abandonado? Al intento 200, al 300, al 500, al 800. Sigo. ¿Qué pasa si en el intento 999 Tomás Alva Edison hubiera dicho, definitivamente no hay manera de hacerlo? Si hubiera quedado a un intento de ser el inventor del bombillo. No te quedes a un intento de lograr lo que siempre has soñado y has querido. Inténtalo otra vez, porque nunca sabes cuál es el número que te va a llevar ahí. ¿Me estoy explicando? Yo estoy seguro que tuvo que tener gente que le diga, ya para. Pero ojo, ahora les enseño el gran secreto de la fe y la mente. Cuando de verdad crees que algo se puede hacer, lo crees sin saber cómo se puede hacer. Cuando crees que se puede hacer y eres santamente terco en creerlo, de día y de noche, declararlo, visualizarlo, imaginarlo, entonces tu cerebro se activa y empieza a buscar el cómo lograrlo. Ahora, si eres de la persona que primero investigas cómo para creer que se puede, estás a la inversa de un proceso de fe. Porque entonces, como no sé cómo, entonces creo que no se puede. No, señores, es al revés. Creo que se puede y voy a encontrar el cómo. ¿No te oí? Di conmigo, yo creo que se puede y encontraré cómo. Todos, todo. Así ha sido todo. Parte de los arquitectos a quienes les dieron diseñar un estadio con el techo corredizo, creyeron que se podía cuando no existían los techos corredizos en los estadios, pero no sabían cómo, pero eran insistentes en creer se puede. Dibujaban, preguntaban, se asesoraban, hacían y no había modo que saliera, pero siguieron creyendo cómo. Un día los dos se fueron a almorzar, a cenar, a comer, y pidieron langosta. Cuando decidieron la langosta en su caparazón, se le quedaron viendo a la langosta. Dijeron, pero si lo tenemos enfrente, el techo, están las capas, solo hagamos que se metan y que se salgan. Y se inventó el techo corredizo de los estadios por alguien que creyó que sí se puede. Y entonces encontrarás cómo se puede. Otra más. ¿Sí? Pedro, cuando llega el momento en que dice, ya no sirvo para esto, entonces pasa lo siguiente. Es una teoría que existe, te la voy a leer. La teoría que existe, o la tesis, dice que las cosas tienden a convertirse en su opuesto cuando alcanzan su extremo. Diga el débil. Es porque ya alcanzó el extremo de la debilidad, está a punto de volverse fuerte. ¿Me estoy explicando?
Y entonces aquí ocurre algo. Cuando Pedro llegó al extremo de la inutilidad de pescador en ese momento, estaba a punto de convertirse en algo más. Tuvo la pesca más grande y cuando la tuvo miedo. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. En otras palabras, ese hombre esforzado como tú, que tira la red toda una noche y no la deja de tirar solo porque no encuentra peces, es el que necesito para pescar hombres, con la bendición de Él. Así que en este momento, si estás llegando al extremo de algo en tu vida, en tu profesión, en tu trabajo, y te dices a ti mismo: no lo voy a lograr, creo que se me fue el tiempo, se me fue el tren, dicen unos, ya hasta aquí llegué, no hay manera, ya lo intenté muchas veces. Pastor, no me diga que lo intente más, pero ¿por qué no? ¿Qué le dirías tú a Tomás Alva Edison si va por su intento 900 y tú viajas al pasado y lo observas y estás con él justamente cuando está a punto de tirar la toalla, cuando está a punto de decir: esto no se logra, esto fue una cosa, una locura de mi pensamiento? ¿Qué tú le dirías a ese hombre? ¿Le dirías? Dale una más, dale otra más. Cuando llega a las 999, él empieza a empacar todos sus libros, sus archivos, sus cuadernos, sus crayones, y tú le dices: yo vengo del futuro, solamente créeme, inténtalo una vez más, solo una, te pido una sola vez más. ¿Qué le dirías a Pedro si lo encontraste esa noche, no habiendo pescado nada? Y le decís: calma, anda a limpiar las redes. Limpia las redes. Pero ¿y por qué voy a limpiar las redes si no pesqué nada? Lo único que tengo es basura. Limpialas, prepárate para un nuevo día. Viene el día que vas a ver una pesca que jamás habías visto en toda tu vida. Yo vengo del futuro y te lo puedo contar. Pues señores, venimos del futuro en cuanto a ver las promesas que Dios tiene para tu vida. Y si pones tu mirada en la promesa que Dios tiene para tu vida, te puedo decir: sigue adelante, un intento más. Dios está por manifestarte, lo vas a lograr, se va a conseguir. Ahora te hago la última antes de que... dale. Ahora te voy a hacer una más. Si tú le dirías a eso a Tomás Alva Edison, si tú le dirías eso a Pedro, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Te estarías diciendo lo que te dices? ¿O te estarías diciendo en la noche: esta noche voy a limpiar mis redes, mañana es un nuevo día, voy a estrenar misericordia de Dios, voy a estrenar su gracia? Guatemala, Dios no te ha dejado. Guatemala, Dios no te ha abandonado. Dios vive en este país bendecido por Él. Si alguien me acompaña acá, por favor. Lo mismo le pasó a Gedeón. Jueces, capítulo 6, verso 1. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Ebisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Escucha lo que dice. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pregunto: ¿Gedeón era esforzado y valiente porque sabía que Dios estaba con él? ¿O Dios estaba con él porque Dios sabía que él era esforzado y valiente? ¿Qué fue primero aquí, el huevo o la gallina? Dios sabía que era esforzado y valiente, y por eso dijo: ¿sabes qué? Voy a estar contigo. Sigas esforzando. Siga. Dios no ha dejado a Guatemala. Porque sería muy absurdo que Dios diga, que el ángel le diga: Dios está contigo, varón haraganote, perezoso y eso que acabas de pensar, dejado, negligente, poco esforzado, siempre rascándote la panza. Dios no haría eso. Dios te diría: te amo, pero no pidas que esté contigo en tu trabajo si ni siquiera te esforzás. Te piden algo extra
y te enojas, protestas en lugar de hacerlo. Tu esfuerzo y tu valentía casi que garantiza el acompañamiento de Dios en todo lo que hagas y emprendas. Así que adelante los que son valientes y esforzados y esforzadas, porque Dios está con ustedes. Y luego él dice, pero ¿por qué nos pasó esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando? Etcétera. Y Dios le dice, ve con esa tu fuerza y salvarás a tu pueblo. Y luego le dice, ¿cómo lo voy a salvar si soy pobre y el más pequeño de mi familia? Excusas. Dijo, es que no lo voy a salvar ni con tu riqueza, ni tu juventud, ni con tu experiencia. Yo te voy a dar la estrategia para que ganes. ¿Qué pasa? Empezamos a contar recursos. Empezamos a contar de dónde venimos, de qué familia, en dónde nacimos, en dónde crecimos, en lugar de poner nuestra mirada en Dios, que fue el que te llamó y te levantó y te va a levantar aún más. ¿Me estoy explicando acá? Pero deja que sigo y ya termino con esto. De nuevo, Gedeón llegó al extremo de donde se volvió su opuesto. Gedeón decía, soy pobre, vengo de una familia pobre, soy el más pequeño. Él llegó al extremo de decir, no hay manera que a través de mí se logre. Justo cuando llegó al extremo de que de plano no se podía, Dios lo convirtió en salvador de su pueblo. De nuevo, ¿cuál es el momento más oscuro de la noche? Justo antes de que salga el sol. ¿Cuál fue el momento más oscuro de Gedeón? Justo antes de salvar al pueblo. Y le dijo, tranquilo Gedeón, yo estaré contigo, dale, ve con esa tu fuerza. 3 cosas vio Dios en Gedeón. La primera, esforzado. La segunda, valiente. La tercera, estaba inconforme e inquieto. Él decía, si es cierto lo que nos cuentan nuestros padres de Dios, ¿por qué estamos así? No lo hacía como una protesta, sí, pero lo hacía desde su frustración. Si nuestros padres han visto a Dios hacer algo, yo quiero ser de los que lo miren hacer también. ¿Tenés esa inquietud? ¿Tenés esa pequeña saludable molestia dentro de ti? Porque no todo dolor es malo. El dolor te puede volver una víctima de tus errores cuando deberías de ser alumno de los mismos. No hay quien se victimice a sí mismo que salga adelante. Cuando te victimizas a ti mismo, das un paso más atrás todavía y te hundes más de donde estabas. Si Dios tiene un campeón dentro de ti, eres más que victorioso en aquel que te amó. Todo lo que emprendes está garantizado que Dios lo habrá prosperar, que lo habrá de bendecir. Con eso en mente comienza el día. Y si las redes están vacías, límpialas para el día siguiente. Pero siempre vamos a esperar que Dios intervenga cuando estamos esforzados y valientes. Y voy a terminar con esta. Lo voy a resumir. Un día le trajeron un enfermo a Jesús, ¿sí? Y cuando le traen el enfermo a Jesús, porque dice el papá, mi hijo está gravemente atormentado por un demonio, lo echa en el agua, lo echa en el fuego, lo intenta matar, lo traje a tus discípulos, no pudieron hacer nada. Y viene Jesús y le dice a los discípulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Yo me salgo de la academia si me tratan así, ¿o no? Yo no sé ni cuánto me está soportando Dios, porque oro y quisiera que todos los enfermos se sanen, pero con unos cuantos que se sanen, yo sigo adelante. No me puedo echar para atrás. Y Jesús no se dio por rendido ni por vencido. Él hizo otro intento con Pedro, a pesar de que le dijo, hombre de poca fe. Hizo otro intento con Pedro, a pesar que le dijo, Satanás, apártate de mí. Hizo otro intento con Pedro, a pesar de que le dijo, eres una piedra de tropiezo, Pedro, apártate de mí. Hizo otro intento y otro intento y otro intento, hasta que en el libro de Hechos capítulo 5 dice, y sacaban los enfermos a la calle para ver si la sombra de Pedro al pasar los sanaban. Justo cuando Pedro llegó a su extremo de no poder,
viene el Espíritu Santo, lo llena, lo empodera y lo manda. ¿Qué vio Jesús en Pedro? A otro terco. Dijo: este que pasa toda la noche intentando pescar y no se da por vencido porque no saca nada, es al que necesito de apóstol, porque sé que este le va a dar y 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 le va a dar hasta que lo logre. ¿Cuántos santos tercos hay bajo este techo hoy? Oh, amén. Te puedo predicar, te puedo enseñar, te puedo dar testimonio, te podría dar ejemplo. Lo que no puedo hacer es pensar por ti. Yo no puedo estar ahí en la mañana todos los días en tu casa para decir cómo pensés, ni puedo llegar a visitarte cada noche para decir que quites ese mal pensamiento de tu cabeza. No me cabe la menor duda que algunos de ustedes se han comprometido con Jesús para servirlo. Donde me entra la duda es que si ustedes se comprometieron con ustedes mismos para lograrlo. Porque te comprometes con todos menos contigo. Cuando el primer compromiso después de Dios lo hace uno con uno mismo. Me voy a levantar temprano, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, me comprometo conmigo, me comprometo a estudiar, a reflexionar, a congregarme. ¿Cuántos están siendo transformados esta mañana? Quiero solo sinceros, la mano en alto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás aquí? No porque no tengas otra opción para el domingo. Estoy seguro que tuviste una opción para desayunar con unos amigos, para ir con la familia, para ir al deporte, quedarte online. Hay muchas opciones para el domingo, pero tú escogiste esta, ¿sí o no? Pregunto, te voy a hacer la pregunta y quiero sinceramente tu respuesta. ¿Qué estarías haciendo ahora que te dé un mejor bienestar que lo que estás recibiendo hoy aquí? Quiero que de verdad lo compares, compáralo con lo que querrás. Lo que querrás. Y eso que estuvieras haciendo en lugar de esto te da una mejor calidad de vida, te da una mejor familia, te va a ayudar a tener mejores ingresos, te va a ayudar a que tu cuerpo sea mejor, que tu mente se expanda, que creas en lo imposible. Si es así, no te congregues. Pero si esta es tu mejor opción, comprométete contigo mismo a no faltar un domingo. ¿Por qué? Porque yo hago un compromiso conmigo de transformación. Tú eres el primer agente que Dios va a usar para tu propia transformación. Tu propio compromiso, tus pensamientos, tu vocabulario, tu círculo de amistades. Networking, le dicen ahora la onda. Ya, lo necesitamos. Pero ¿quiénes de ustedes dicen: yo me quiero comprometer conmigo hoy? Quiero salir de aquí comprometido conmigo, a amarme. Yo soy el que más me va a amar, el que más se va a edificar, el que más va a estudiar. Yo soy yo conmigo. Qué bueno que los demás se comprometan conmigo, pero yo me comprometo más que nadie conmigo mismo para lograrlo. Baja tu cabeza, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento hermoso y lindo. En este instante voy a hacer una oración para recibir a Jesús en mi corazón, para reconciliarme con Él. Y yo quisiera que todos lo pudiéramos hacer. Y tú que estás acá, que te has alejado de sus caminos, que sabes que no estás viviendo al pleno con Él, pero realmente lo deseas, haz esta oración conmigo. Yo te voy a guiar con mucho gusto. Y si es primera vez que recibes a Jesús, también hazla en este momento. Pero voy a pedir que todos acá, todos la hagamos y ayudemos a nuestros amigos que se están acercando al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. A ver todos, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Muy bien. Puedes tomar tu lugar. Antes de ir a las escrituras como tal,
Este testimonio lo pasamos hace unos días y quisiera que lo podamos observar de nuevo. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hola, mi nombre es Hazel Silvestre, tengo 31 años, soy líder de Casa de Dios, asisto hace 3 años, pues ha sido de mucha bendición y hoy quiero contarles cómo conocí a don Gilbert y cómo lo encontramos. Pues don Gilbert estaba metido en el alcoholismo y él vivía siempre ahí y pues en nuestros corazones con mi esposa nació poderlo ayudar, poderlo pues de una forma sacarlo de ahí, pero sabíamos que solo Jesús lo podía hacer. Lo invitamos a un encuentro y él pues no quería al principio, al final aceptó. El reto fue cuando el día que íbamos a irnos, ya no quería ir. El primer encuentro que yo me fui, me vinieron a invitar el grupo, ¿va? Me llevaron, pero yo iba tomado, llevaba alcohol todavía. Cuando me agarró una temblazón en el cuerpo, ¿verdad? Fue cuando ellos me agarraron, me llevaron para la alrededor a bañarme, me dieron ropa, me dieron zapatos y no me detenían la diarrea. Y me llevaban otra vez a echarme agua, así me tenían puro que un niñito, no me tenían. Y llegó al extremo donde él empezó a temblar y él decía que quería alcohol y que eso era lo que su cuerpo necesitaba, y empezamos a creerle a Dios y Dios empezó a hacer la obra. Pero lo que más me impacta fue cuando lo llevamos al baño a bañarlo en agua caliente. Cuando lo desvestimos, pues me impresiona, me impacta cómo estaba su cuerpo lleno de llagas, lleno de ronchas. Y pues él nos contaba que tenía 2 años de no bañarse. Y entonces ahí fue el reto, porque empezamos a bañarlo y lo empezamos a cambiar. Mis compañeros le regalaron ropa, zapatos y lo cambiamos. Cuando nos venimos, al llegar aquí, agarré para la cantina. Ya no vine aquí a mi casa, que agarré directo para la cantina. Y entonces ahí fue donde comencé otra vez. A los 20 días caí a la cama. Ahí fue donde me enfermé. Ya rápidamente me sacó mi familia para el hospital. Llegando allá, el doctor me regresó, me dijo que ya no tenía vida, que solo 2 días tenía de vida. En el examen ahí le salió cirrosis, le salió hepatitis en el hígado, broncomonía en los pulmones, así que su vida está destrozada. Y una vez dijo el doctor, llévenselo. Regresamos de ese encuentro, él volvió a caer en el alcoholismo nuevamente. Se enfermó, cayó en cama. Los doctores le dijeron que le daban 2 días de vida porque su salud estaba destrozada. Y pues él cayó en cama privado, pues acerca de 1 mes. Él pues sentía que ya moría, pero su fe seguía respirando dentro de él, su espíritu seguía recibiendo. Nosotros empezamos a orar, a creerle a Dios que él lo iba a levantar. Lo que para los médicos era imposible, creíamos que para Dios era posible. Y mi familia aquí me venían a orar, los del grupo, hermano Hazel y todos ellos, me venían a orar y a orar y a orar. Entonces, gracias a Dios, a este Hazel, él me habló que iba a haber otro encuentro, el segundo. Me voy pues, les dije yo me voy en el nombre de Dios. Ya no sentía ningún dolor, ni dolor de canilla, ni de brazos. Ya iba yo más o menos, ya tranquilo. Entonces ahí cuando ya ellos me invitaron a las células, a las academias. Entonces yo asisto a las academias, a las células y a los encuentros. Así me voy con ellos. Y así estamos, y gracias a Dios, pues yo estoy bendecido con el Señor. Y con todos los que me apoyaron, que yo no me diga. Ellos me vinieron a sacar de aquí. Y lo llevamos otra vez y él ya iba bien de salud, se puede decir. Seguía tomando medicamentos, pero iba bien. Y dijo que iba a recibir, iba muy ansioso de que Dios hiciera cosas grandes con él. Y cuando regresó, pues ya lo incorporamos al equipo de encuentro. Ahí estuvo sirviendo, dio su testimonio y fue de mucha bendición. Y ahora vemos a un don Gilbert pues siguiendo a la academia, está a punto de ser lanzado y a punto de ser líder de Casa de Dios. Entonces, así como él pudo creerle a Dios y salir de ahí donde estaba, muchas personas lo pueden hacer. Bendito sea el Señor y ellos, que aquí estoy, bien pollón ya, y gracias a Dios, pues bendito, levo mis oraciones a Dios primero, ¿verdad? Que Él fue el que me...
En casa de Dios, cada día tiene una historia de amor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y quise que lo vieran porque dice la escritura en Juan capítulo 4 verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar o a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto es un problema grave de la sociedad hoy, después de 2000 años. 2000 años después, 3, 4000, dependiendo de dónde partamos, la humanidad sigue teniendo este mismo tipo de problemas. Perdón lo que voy a decir, es ridículo que generación tras generación tras generación no hayamos enseñado a nuestros hijos a romper barreras sociales, racismo, barreras económicas. Y por eso me gusta poner este testimonio también, porque en casa de Dios caben todos. En esta iglesia no se hace acepción de personas, se predica a toda criatura. No sé si me estoy explicando. Nosotros no podemos hacer eso. Mira lo que hizo Jesús. Dame de beber, le dijo. Y ella le dijo: pues que no nos tratamos. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice. Escucha que hay dos cosas que conocer. Si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te está hablando, y te dice dame beber, tú pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es decir, ella no sabía de qué estaba hablando Jesús. Y así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Empezamos a leer las escrituras, no sabemos ni de qué están hablando, pero paciencia, y el Espíritu Santo lo va a revelar. Y dice acá: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? ¿Que salte para qué? A ver todos. Vida eterna. La vida eterna es una realidad. Morimos, solo pasamos de un estado a otro, pero seguimos viviendo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús se mostró vulnerable ante la necesidad de comer y beber agua. Los discípulos se fueron a comprar de comer y Jesús dijo: no puedo esperar. Pensó: no puedo esperar que vengan, tengo mucha sed. Y le dice a la mujer samaritana: hey, mujer, ¿tú me podrías dar un vaso de agua? Tengo sed. La mujer dijo: ¿Qué? ¿Cómo así? Primero, tú eres hombre, soy mujer. No se acercaban tan fácil. Segundo, tú eres judío, yo soy samaritana, y está claro que no nos tragamos. Pero mira cómo es el estereotipo. Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Yo le hubiera respondido: deja en paz a todos los judíos y a todos los samaritanos, tú y yo hablemos. Tú no tenés que formar parte de un grupo que rechaza a otros. Tú no tenés que formar parte de un estereotipo religioso.
¿Me estoy explicando? Debe ser genuino, debe ser vulnerable, debe ser accesible. Y entonces vemos acá a ellos dos conversando y Jesús rompe una barrera, como les dije, racial o social, económica incluso. Y dice, y en este caso Jesús pidió algo antes de ofrecer. Es un caso muy extraño, porque Jesús siempre ofreció. A ella le pidió un vaso de agua y se autoinvitó a la casa de Zaqueo un día. Está Zaqueo tratándolo de ver en el árbol ese famoso de sicómoro, y estaba en el árbol, y cuando Jesús pasa le dice: hey Zaqueo, le dijo, date prisa, baja de ahí, hoy tengo que cenar en tu casa, le dijo. No sé si me explico. Jesús en ese caso no esperó que lo invitaran, así como cuando vos, ¿verdad?, cuando vas al restaurante y te haces el Lucas cuando pasan la cuenta, y siempre que pasan la cuenta, ay, tengo que ir al baño. No sé si, ¿verdad? No. Pero Jesús se autoinvitó porque sabía que la salvación tenía que llegar a Zaqueo. De hecho, Jesús fue el que dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa, Zaqueo. Hoy estoy hablando del tema Jesús nuestro Salvador. Ya hablamos Jesús, el alfa y el omega, el principio y el final. Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro amigo. Si le quitas a Jesús todos los milagros en el Nuevo Testamento, ¿qué te queda? Un buen conferencista. Y un buen conferencista no aguantaría sobrevivir más de 2000 años con la cantidad de discípulos que tiene en el mundo. Y le dice: si conocieras el don de Dios o el regalo, ¿y quién pedirías? Ojo, cuando por fin te he revelado lo que Dios te quiere dar, ¿y quién es Dios? Pedí, 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 pedí. No tengas pena de pedir, no seas falsamente humilde. Ay, no, es que eso de pedirle a Dios, ¿y a quién más le vas a pedir? No, es que cuando uno ora no pide, pero ahí andas regateando, ahí andas pidiendo que te den trabajo, que te den una cita, y ahí que Él conecte y llamar a alguien. Antes de pedir a los hombres, asegúrate que ya le pediste a papá Dios. Y Jesús le dijo: si supieras quién te habla, le pedirías. Si supieras quién te habla, le pedirías. Si supieras quién te habla, le pedirías, le dijo. Y la mujer, como no tenía concepto religioso, dijo: hey, órale, entrémosle al agua. Para luego es tarde. Dame de esa agua, le dijo. A ver, dámela, pues dámela, para que yo no tenga que venir a que estarla sacando. El Señor te puede dar tantas cosas para que no tengas que estar cansado de andar pidiendo a otros, cansado de andar buscando, porque Dios te lo quiere dar a ti. Cuando tú no comprendes la paternidad de Dios, difícilmente vas a entender la prosperidad de Dios. Cuando por fin entiendes la paternidad de Dios, todas esas doctrinas empiezan a caer en su lugar. Y dices: ay, con razón, si es mi padre. Pero mientras solo sea tu Dios, conocer a Dios por Padre es lo más grande de las revelaciones bíblicas. No creo que exista una más grande. Que se te revele Dios, el Padre de Jesús, como el Padre tuyo también. Pero por Dios santo, ¿qué más puedes pedir? Adoptados, sí, pero con derechos. Así que le entramos a los deberes delante de Dios, pero hay que entrarle a los derechos también. Eso es un hijo balanceado. Amén. Levanta las manos y conmigo: Señor, yo conozco tus dones. ¿Y quién me habla? Te voy a pedir. Jesús ofrece el agua que saltaría para vida eterna. Jesús no se distrajo de su misión. Mira, ojo acá. El propósito de la conexión de Jesús con alguien era traer salvación. Por eso hablamos hoy de Jesús nuestro ¿qué? Salvador. Verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer, lo que les decía. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Él hablaba con quienes otros no hablaban. Por eso es que Jesús obtuvo los resultados que otros no obtuvieron. Pero Jesús se tomó el riesgo de hablar con una samaritana. Y lo primero que dijo la samaritana es: ¿y aquí qué está pasando si nosotros no nos tragamos entre nosotros mismos? Yuhu. Y en el verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Nota que ella no daba testimonio de sí misma, ni tiempo le dio a hacer un testimonio en tan poco tiempo, en ese día. El testimonio que ella daba era acerca de Jesús, no acerca ni siquiera de lo que Jesús hizo en ella, lo que Jesús le dijo nada más. Mira, Jesús me dijo, me parece que es profeta. Y entonces le habla a los samaritanos y muchos de ellos creyeron, dice. Y entonces en el verso 41 dice acá: y creyeron muchos por la palabra de él, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál fue el objetivo? Después de 2 días, los samaritanos, ¿qué decían? Que eran los gentiles. ¿Qué era lo que decían ahora? Verdaderamente este es el Salvador del mundo, no solo de los judíos. ¿Vos te imaginas lo que está pasando en ese momento ahí? El acceso que Jesús está teniendo. Desde ahí Jesús mostraba que quería salvar a los guatemaltecos también, a los mexicanos también, a los ticos también, a los salvadoreños también, a los argentinos, a los chilenos, a los gentiles. Si Jesús no se atreve a hacer esto, por más que sea el Salvador del mundo, Él, la revelación de que sea, no la tienen los demás. Tú ya tenés la revelación que Él es el Salvador, pero Dios te quiere usar para que otros sepan eso. Necesitamos a todos llevando ese mensaje. Ya creyeron por la palabra de Él, no solo la de ella. Y todo esto cambió, creo yo, el curso de la humanidad. Hoy se habla de la reforma de Lutero y realmente la aplaudimos y se hace una fiesta por la reforma que presentó, y que la gente, los historiadores reconocen que eso cambió el curso de la humanidad. Pero antes lo que Lutero hizo fue traer la revelación de lo que Jesús ya había hecho. No sé si me estoy explicando. Realmente el que cambió el curso de la humanidad fue Jesús. Se acercó, rompió una barrera para poder llegar allí. Después de 2 días los samaritanos creyeron que Jesús era verdaderamente el Salvador del mundo y no solo de los judíos. Acá se abrió la puerta a los gentiles, es decir, a nosotros. Jesús no ofreció un método para la salvación, sino la salvación en sí misma. Jesús desafió el status quo de todos los que andaban enseñando de Dios. Él fue más allá de solo enseñar, porque Él estaba interesado en salvarlos, que es diferente. ¿Serás tú una persona que rompa barreras con tal de llegar ahí? Esta mujer había tenido 5 maridos.
No dice 5 hombres o amantes, 5 maridos. O sea, o era 5 veces viuda o había fracasado 5 veces. Pero cuando él le va a ofrecer el agua de vida, no hizo acepción de persona. Jesús no dijo, uy, no, esta mujer tiene 5 divorcios, se ha casado 5 veces o quedó 5 veces viuda, a saber si esta mujer los envenena, a saber qué es lo que hace. Entonces, no, uy, chish. Jesús llega y le dice a la mujer, si Jesús se apareciera aquí y te dijera, ¿me prestas tu celular para hacer una llamada? Tené. Si Jesús se apareciera y supieras quién es, y te mira, ¿no tenés un vasito de agua que me pueda regalar? Y yo voy a quitar a la samaritana acá y voy a poner a todo el mundo. ¿Y qué cuando Jesús se acerca a un drogadicto y le dice, mira, no tenés algo que me des, tengo sed? ¿Y qué cuando Jesús se acercó a esa mujer? ¿Y qué cuando Jesús se acerca a todos los demás? Ya dejen de andarse juzgando entre ustedes mismos por los amigos que otros tienen. Si no te acercas, si sos amigo, mucho menos lo vas a ganar para Jesús en tu corazón. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. Todo el mundo diga Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él viene a librarnos de la consecuencia del pecado, que es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lucas 2:8, fíjate, cuando se anuncia el advenimiento de Jesús a José, le dijo, su nombre va a ser Jesús, porque él salvará. Segunda cosa, el propósito quedó claro. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, otra vez David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ojo acá. Estaban los pastores, a ver, conmigo, pastores. Y yo quisiera usar la figura del pastor de la oveja natural, a pastor de ovejas, personas. Que ojalá los pastores de hoy tengamos tan claro que no se trataba del resplandor que los rodeó, que no se trataba de la gloria que bajó. Se trataba de que el ángel les dejó claro que lo que venía era el Salvador. Y a veces tú quieres estar siempre en la gloria, bendito Dios, y la unción, bendito Dios. Pero yo no sé por qué inconsciente o conscientemente reclamas tanto eso, si de esa gloria no sacas el mensaje de Jesús para nadie. Yuhu. Que la gloria de Dios es algo que Dios decide si baja o no, o tú tenés potestad de hacerla bajar. Dios decide. Pero si tenés la responsabilidad de hablar de Jesús, esa es tuya. Con o sin resplandor. Hacen sus nichos. Ya no continúan con el llamado que Jesús les hizo, sino que velan por el bienestar común. Se encierran en sus discipulados, en sus cuates que no quieren dejar nunca. En lugar de ir y presentar a Jesús como Señor y Salvador, dice, pero es que pastor, mi testimonio y el de la samaritana, ¿qué? Claro, en el camino vas a ir haciendo un mejor testimonio de tu vida, pero mientras tanto Jesús sigue siendo el Salvador del mundo.
Estés vos vivo, estés muerto, estés santo, no estés santo, Él sigue siendo el Salvador del mundo. Cuando comprendas eso, tu mensaje, aunque no lo creas, va a ser más puro, porque no tiene que ver con tu condición, tiene que ver con que Jesús es el Salvador. ¿Cuántos estamos aprendiendo hoy? Entonces se le declaró a José, se les dejó claro a los pastores qué era lo que iba a pasar. Y en Juan capítulo 14, 6 Jesús lo tiene claro y dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. Porque Dios no lo envió al mundo para condenar al mundo. Jesús lo tuvo tan claro que se acercó a la samaritana. ¿Por qué? Porque Él sabía que su Padre no lo envió a condenar al mundo, dice acá, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué Jesús comía con pecadores y publicanos y bebía con ellos? ¿Por las ganas de andar con ellos? No. ¿Por tenerlos de cuates? Tampoco. Sino por presentarles la salvación. La ola más grande de evangelistas, hagan un lado ahorita en su mente apóstoles y profetas, la ola más grande de evangelistas está por levantarse en el mundo entero. Los evangelistas se vuelven a levantar. Ahora, ahí te va. Jesús muere en la cruz, sepultado, resucita, sube al Padre, baja glorificado. Escucha. Y le dice a los discípulos: id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero decirte esto: si yo fuera tu papá y estoy en mi lecho de muerte, estoy por partir, yo te digo, hijo, esta es mi última voluntad. Y necesito que me jures que lo vas a hacer. Necesito que me prometas que vas a cumplir mi última voluntad. Dices, Padre, ¿cuáles bellas discípulos? Pero cuando yo estoy leyendo esto, el Señor me dio esta imagen de un padre diciéndole, hijo, esta es mi última voluntad. ¿La cumplirías por mí? Una vez Jesús resucitó y fue glorificado, esta fue la instrucción que dejó clara. Entonces te voy a hacer una pregunta. Si eso fue lo que dejó claro hacer, ¿para qué ponernos a hacer otra cosa? Yo sé que haciendo discípulos no me equivoco haciéndolos. Dentro del círculo, acá, bellas discípulos. Esto es lo que hace Casa de Dios.
Aquí adentro nos podemos equivocar, que no nos salió bien una academia, que los encuentros no salieron bien, los tenemos que retomar ahí nos podríamos equivocar, pero nos equivocamos dentro del acierto. ¿Me expliqué? ¿Qué fue lo que Jesús mandó a hacer? Entonces, allá adentro, haciendo discípulos, metemos las patas, ni modo. Pero nos equivocamos cumpliéndole la orden y su último mandato, su última voluntad a Él. Yo prefiero equivocarme aquí adentro, que ser el mejor aquí afuera. Yo no quiero ser experto en lo que Jesús no mandó. Yo quiero equivocarme.